Bienvenidos al de debate. Imagina esta escena un momento. Un maestro coloca a un niño pequeño en el centro de una habitación y exige a un grupo de hombres adultos, hombres obsesionados con el estatus, que se humillen y lo imiten. Ujú. Una imagen muy potente. Claro, es una imagen de absoluta ternura, o sea, casi desarmante. Pero, a ver, en la siguiente respiración, ese mismo maestro habla de atar piedras de molino al cuello, de ahogamientos en alta mar y de amputarse las manos o arrancarse los ojos para evitar el fuego eterno. Ya. Es un choque frontal, vamos, un latigazo textual en toda regla. Exacto. Y este es el espacio donde sometemos a un análisis riguroso y a un contraste intelectual los textos fundamentales más complejos. Y esta disonancia que acabo de describir es, sin duda, una de las más profundas a las que nos hemos enfrentado en el programa. Herencia interna férrea. O sea, o estás leyendo un código penal estricto, o estás leyendo literatura sapiencial sobre la compasión, sobre la ética. Sí, rara vez se mezclan. Eso es. Pero aquí tienes ambas cosas colisionando a una velocidad vertiginosa. Pues ese es exactamente el terreno en el que nos adentramos hoy. Vamos a diseccionar el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, un texto que transita sin previo aviso entre una misericordia que, desafía toda lógica humana y unas advertencias de una severidad que es aterradora. Y esto nos obliga a plantear la gran pregunta central de hoy. O sea, ¿es este texto fundamentalmente un manifiesto radical sobre la gracia restaurativa y el perdón ilimitado? ¿O estamos ante un manual implacable sobre la pureza de la comunidad, donde la exclusión de los transgresores es la norma? Yo creo que el quid de la cuestión está en cómo interpretamos esa tensión, claro. Porque no podemos ignorar ninguna de las dos partes. Claro. Bueno, mi postura, y lo que defenderé a lo largo de nuestro análisis de hoy, es que la trayectoria irrefutable de este texto apunta hacia una gracia radical y desmesurada. Yo estoy seguro de que toda esa arquitectura de terror y las advertencias severas no son un código punitivo literal. Ya. Son herramientas retóricas diseñadas exclusivamente para proteger a los más vulnerables y para dinamitar cualquier sistema humano de contabilidad o venganza. Pues fíjate que yo lo abordo desde una perspectiva diametralmente opuesta. Yo estoy convencida de que intentar suavizar o espiritualizar la violencia de este texto es un error de lectura de base. ¿Un error? A ver, cuéntame. Sí, porque Mateo 18 establece un marco legal de pureza comunitaria sumamente estricto y francamente peligroso. Argumentaré que el perdón que se ofrece aquí, por inmenso que parezca al principio, es estrictamente condicional y revocable. O sea, está incrustado en un sistema cerrado donde la amenaza de excomunión es fundamental para mantener las fronteras del grupo. Entiendo por qué la dureza del lenguaje te lleva a esa conclusión, claro, pero permíteme ofrecerte una lectura basada en la propia mecánica de la narración, porque hay que ver cómo arranca el capítulo. Con la pregunta de los discípulos. Exacto. Llegan con una pregunta muy propia del siglo I, totalmente impregnada de esa cultura del patronazgo grecorromano. Preguntan quién es el mayor en el reino de los cielos. O sea, es una pregunta puramente contable. Sí, de estatus puro y duro. Eso es, de jerarquía. Y Jesús responde quebrando todo su sistema de valores, al poner a ese niño en medio. Les exige una pérdida total de estatus. Y fíjate que, a partir de ese momento, el texto no hace más que trazar una línea ascendente hacia una misericordia ilógica. Bueno, y lógica según se mire. A ver, nos muestra un Dios que abandona la eficiencia matemática de cuidar a 99 ovejas seguras solo para lanzarse a los montes a rescatar a una sola descarriada. Ya. Y la cumbre de esto es el mandato final de perdonar hasta 70 veces 7. El texto desmonta por completo la lógica del castigo retributivo. A ver, ese argumento hace aguas cuando aíslas las metáforas amables y apartas la vista de las amenazas literales que la sostienen. Yo no aparto la vista, ¿eh? Bueno, hablas de ovejas perdidas y de desmantelar el castigo, pero omites la arquitectura de terror que rodea esa supuesta gracia, porque la exigencia de volverse como un niño no es una simple sugerencia pastoral, viene blindada con ultimátums. Ultimátums retóricos. Pero están ahí. El texto declara explícitamente que es preferible entrar en la vida cojo o manco antes que ser arrojado en el fuego eterno. Y más adelante, no hay nada de poético en el protocolo judicial de 3 pasos que se detalla para tratar con un infractor. El proceso de reprensión, dices. Sí, y que culmina con una orden muy gélida. Tenle por gentil y publicano. O sea, el texto no rechaza la contabilidad moral en absoluto. Lo que hace es transferir un poder aterrador, el poder de atar y desatar, a la congregación bajo unas exigencias de pureza altísimas.
Ya, pero fíjate que para entender esa supuesta arquitectura de terror que mencionas, tenemos que decodificar cómo funciona la hipérbole en la retórica del Medio Oriente antiguo. No podemos leerlo con ojos del siglo XXI. Claro, el contexto importa, pero la violencia sigue siendo violencia. Sí, pero escucha esto. Tú mencionas la advertencia de que al que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería que se le colgase al cuello una piedra de molino. Leído hoy, parece un código penal brutal, pero no es una directriz punitiva literal, es un mecanismo de calibración de valor. Calibración de valor, explícate. Pues piensa en una analogía. Imagina un padre profundamente amoroso que ve a un extraño acercarse con malas intenciones a su hijo pequeño en un parque. El padre podría gritarle algo como: «Si le tocas un pelo a mi hijo, te arranco la cabeza». Ujú. Es una imagen elocuente, sí, pero no deja de ser una amenaza de violencia extrema. Lo parece a simple vista, pero si intentamos decodificar el mecanismo detrás de esa violencia verbal, nos damos cuenta de algo. La ferocidad de ese padre no demuestra que tenga un deseo morboso de asesinar o mutilar al extraño. No, claro que no. Esa amenaza desproporcionada es la medida exacta de su amor defensivo. O sea, en la retórica antigua, la exageración gráfica te está diciendo cuánto vale ese niño en el mercado moral del texto. La piedra de molino, el fuego eterno, todo eso subraya que el valor del vulnerable es infinito. Las amenazas existen como muros de contención al servicio del amor. Entiendo por dónde vas con la calibración del valor y, a ver, es una forma muy hábil de reinterpretar el pasaje. Le das una vuelta interesante. Gracias. Sin embargo, esa lectura omite un detalle crucial, y es que la violencia del texto no solo se proyecta hacia un agresor externo como el del parque. La exigencia más aterradora es la autoamputación hacia uno mismo. Bueno, figurativa. Sí, figurativa, pero dice: si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. O sea, el texto opera bajo una premisa sombría y muy realista, de que los tropiezos son inevitables. Asume que el mal es endémico. Por lo tanto, impone una responsabilidad draconiana sobre el individuo. Pero de nuevo, es una exageración para marcar urgencia. Ya, pero no estamos hablando del instinto protector de un padre contra un tercero. Estamos hablando de una exigencia de pureza personal tan absoluta que exige la automutilación para evitar el infierno de fuego. Esa no es la retórica del amor protector. ¿Y qué es entonces? Pues es la retórica de un cirujano de combate que amputa un miembro infectado sin anestesia, porque el cuerpo entero, la comunidad, corre peligro de gangrena moral. Es pura supervivencia comunitaria. Cirugía de combate. Me gusta la metáfora. Pero creo que esa obsesión por la pureza individual inevitablemente choca con la realidad del texto. Me resulta incomprensible que leas el mecanismo comunitario que le sigue como un tribunal de la Inquisición, cuando justo antes el texto nos ha hablado del pastor dispuesto a perderlo todo por una oveja. Me refiero al famoso protocolo para tratar el pecado dentro del grupo. El protocolo de los versículos 15 al 17. A ver, vamos a ver cómo funciona operativamente, porque para mí es la materialización de esa amputación, pero a nivel social. Vale, te lo planteo. Primer paso, reprender a solas. Si no escucha, segundo paso, llevar a 1 o 2 testigos. Si los ignora, tercer paso, presentarlo a la asamblea entera. Para mí, este proceso no es un sistema de purga, o sea, no buscan echar a nadie. Es la institucionalización de una red de seguridad. El objetivo explícito que dicta el texto en el primer paso es, textualmente, «has ganado a tu hermano». Si se escucha claro. Exacto. Todo este andamiaje es el equivalente eclesiástico y práctico de ir por los montes a buscar a la oveja descarriada. Cada paso es una escalada en una misión de rescate, agotando todas las vías posibles antes de aceptar la dolorosa realidad de que el individuo ha decidido autoexcluirse. Ya, pero plantear que eso es una simple misión de rescate suaviza enormemente el impacto del veredicto final. O sea, si el hermano rechaza esos 3 pasos, la sentencia es lapidaria. Tenle por gentil y publicano. Sí, pero hay que entender qué significa eso. Pues tenemos que entender el mecanismo histórico detrás de esas palabras. A ver, tratar a alguien de publicano en la Galilea del siglo I no era decirle que era un pecador genérico o alguien un poco descarriado. No, no lo era. El publicano era parte de un sistema de subcontratación fiscal del Imperio Romano. Era un local que extorsionaba a su propio pueblo para enriquecer a la potencia ocupante, y se quedaba con un margen abusivo.
Eran odiados, sin duda. Claro, era visto como un traidor a la patria, un colaborador manchado por el contacto con los gentiles. O sea, es la máxima categoría de marginación social, religiosa y política. Por eso, que el texto ordene tratar al infractor como a un publicano es una condena brutal, es una expulsión total del pacto. Decir el contexto histórico del publicano, porque precisamente ese es el argumento que consolida mi tesis, no la tuya. A ver, sorpréndeme. Tú describes perfectamente el odio social que generaban los publicanos. Es históricamente impecable. Pero olvidamos un detalle biográfico insoslayable sobre la figura que está pronunciando estas palabras en el Evangelio Mateo. Te refieres a Jesús, claro. Jesús era infamemente conocido por sentarse a comer con gentiles y publicanos. Se le criticaba constantemente por eso. El propio Mateo, que la tradición considera el autor del Evangelio, era un recaudador de impuestos. ¿Cierto? No está diciendo enciérralo fuera de la muralla y tira la llave al río. Está diciendo, si se niega a escuchar a la comunidad, trátalo como a uno de esos marginados sociales a los que yo mismo busco activamente, con los que ceno y a los que ofrezco gracia constantemente. Ya, entiendo por dónde vas. O sea, sugiere que incluso en la aparente excomunión, la puerta de la misericordia permanece abierta de par en par. Es una interpretación muy sofisticada, te lo concedo. Pero, a ver, si la gracia es un flujo constante y la puerta siempre está abierta, ¿cómo explicas el giro aterrador que toma el texto justo después? ¿A qué te refieres exactamente? Porque aquí es donde la arquitectura del capítulo revela sus verdaderos límites. Pedro, con esa mentalidad contable que tú mismo mencionabas al principio, le pregunta al maestro, «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí?» Hasta 7. Sí, el famoso pasaje del perdón. Claro, y hay que recordar que en la tradición rabínica, perdonar 3 veces ya era un estándar altísimo de piedad, así que proponer 7 veces parece una exageración virtuosa por parte de Pedro. Y la respuesta es hasta 70 veces 7, lo cual básicamente aniquila la idea misma de llevar un registro. Pero, a ver, para entender verdaderamente cómo funciona este principio, hay que sumergirse en la economía absurda, o sea, casi cómica, de la parábola del siervo despiadado que Jesús cuenta a continuación. Vale, vamos a ello, porque esa parábola tiene tela. Un rey decide hacer cuentas y le presentan a un siervo que le debe 10.000 talentos. Y quien escuchara esto en el siglo I seguramente soltaría una carcajada ante la exageración. Sí, es una cifra ridícula. Totalmente. Un solo talento equivalía aproximadamente a la plata necesaria para pagar 20 años de salario a un jornalero. 20 años. 10.000 talentos es una cifra astronómica. Para dar perspectiva a nuestra audiencia, la recaudación de impuestos de toda Galilea y Perea bajo Herodes Antipas era de unos 200 talentos al año. O sea, nada comparado con la deuda. Nada. Hablamos de una deuda equiparable al Producto Interior Bruto de varias naciones juntas. Es una deuda cósmica, matemáticamente impagable por un individuo. Requeriría cientos de miles de años de trabajo esclavo. Y el siervo, patéticamente, pide paciencia prometiendo pagarlo todo. Lo cual es imposible. Claro, es imposible. Pero el rey, movido a compasión por lo absurdo de la situación, simplemente borra la deuda. No la renegocia a plazos, la volatiliza al instante. Y luego la trama desciende a la bajeza humana más absoluta, claro. Exacto. Ese mismo siervo sale a la calle y encuentra a un consiervo que le debe 100 denarios. Un denario es el jornal de un día. 100 denarios son unos 3 meses de trabajo. Una miseria en comparación. Una cantidad exigua, frente a la inmensidad de 10.000 talentos. Y el primer siervo lo estrangula y lo arroja a la cárcel. Lo que el texto hace al establecer este contraste tan hiperbólico es demostrarnos la mecánica de la gracia divina. La deuda perdonada a la humanidad es de tal magnitud que convierte cualquier agravio humano, los 100 denarios, en un simple error de redondeo estilístico. Ya. El mandato de perdonar 70 veces 7 no es masoquismo, Es la consecuencia lógica de operar bajo una economía donde la gracia recibida ha hecho que la contabilidad judicial sea completamente obsoleta. A ver, te detienes estratégicamente justo antes del desenlace de la historia. Y es ahí, precisamente ahí, donde tu argumento de la gracia incondicional colapsa por completo. Colapsa. Sí, porque has ilustrado magníficamente la oferta inicial de la gracia, y nadie discute que la cancelación de esos 10.000 talentos es inconmensurable. Pero fíjate, ignoras el mecanismo condicional que se activa inmediatamente después.
El rey se entera de la falta de piedad de su siervo perdonado y de repente la gracia se evapora. Bueno, se revoca porque el siervo atenta contra el sistema de gracia mismo al no replicarlo. Pero mira cómo ocurre y sobre todo fíjate en el lenguaje punitivo que se emplea. El Señor no solo le reinstaura la deuda civilmente. El texto dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Quiero hacer hincapié en el mecanismo histórico detrás de la palabra verdugos, o tortores en el contexto del derecho romano antiguo. A ver, no estamos hablando de un sistema penitenciario moderno donde alguien se sienta en una celda a reflexionar sobre sus actos con un libro, ¿eh? No, desde luego que no. En las prácticas de deudores de la antigüedad, a los deudores recalcitrantes se les entregaba a torturadores profesionales. ¿Y por qué? Porque el dolor físico extremo era el mecanismo diseñado para extorsionar a la familia extendida del deudor. Ya. O sea, la tortura forzaba a los familiares a vender sus propias tierras, sus bienes o incluso a sí mismos como esclavos, todo para reunir los fondos y detener el tormento de su pariente. Es un castigo sistémico, sin lugar a dudas. Es devastador. Es la destrucción total del individuo y de su entorno. El perdón de los 10.000 talentos fue revocado violentamente. Y para que a nadie le quede la menor duda de que esta no es solo una fábula aislada, sino la doctrina fundacional que rige todo el capítulo, la última frase dictada por Jesús es escalofriante. Sí, el cierre de la parábola. Dice así: también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. O sea, es una condicionalidad estructural ineludible. Demuestra que la gracia en esta comunidad es enorme, sí, pero pende de un hilo finísimo. Es absolutamente condicional y irrevocable si el individuo no cumple con el estándar ético exigido de reciprocidad. Al final, el juicio, y el verdugo tiene la última palabra. Bueno, creo que el epicentro de nuestra discrepancia es cómo leemos la intención subyacente detrás de esta severidad. Porque al recapitular mi postura hoy, yo sigo firme en que Mateo 18 es en su esencia un manifiesto revolucionario sobre la gracia radical. Entiendo perfectamente tu énfasis en los verdugos y en esa condicionalidad final, pero mantengo que el texto utiliza este lenguaje extremo, los testigos, el fuego, los torturadores, única y exclusivamente como un escudo protector alrededor de los más pequeños. Ya, el escudo. Sí, la severidad brutal del rey hacia el siervo despiadado se desata precisamente porque ese siervo se atrevió a estrangular a un consiervo, bloqueando el flujo de la gracia comunitaria. El texto es implacable con aquellos que se niegan a perdonar, porque el perdón ilimitado, ese vertiginoso 70 veces 7, es la única ley fundamental que rige este reino. Pues por mi parte, y para resumir mi perspectiva, considero que espiritualizar la violencia del texto es un mecanismo de evasión, francamente. O sea, no se puede ignorar la omnipresencia del juicio y la exclusión que vertebran cada párrafo del texto. Comienza con la amenaza letal de la piedra de molino. Instaura un protocolo casi quirúrgico para purgar a la comunidad considerándolos marginados y culmina entregando a los infractores a los mecanismos históricos de la tortura financiera. A ver, la misericordia infinita existe en la oferta inicial, por supuesto, pero está fortificada tras muros de titanio. La comunidad escrita requiere una pureza individual radical, y retener esa misericordia depende estrictamente de la obediencia continua. Es una economía moral infinitamente más precaria y amenazante de lo que una lectura edulcorada nos sugeriría. Es fascinante. A pesar de que leemos los mecanismos del texto de manera tan distinta, creo que llegamos a un punto de convergencia estupendo aquí. A ver si es verdad, dime. Ya sea que uno lo lea desde mi perspectiva, exigiendo una capacidad totalmente antinatural para perdonar sin llevar la cuenta de deudas astronómicas, o que se lea desde la tuya, demandando un compromiso inquebrantable con la pureza que llega hasta la mutilación figurativa y la amenaza del verdugo, creo que ambos estamos reconociendo que este texto exige una ruptura total con la inercia del comportamiento humano. En eso estamos de acuerdo, totalmente. O sea, no hay un solo centímetro de espacio en Mateo 18 para la mediocridad ética o para el pragmatismo social al que estamos acostumbrados. ¿Te exige vaciarte por completo de tus instintos de venganza o te exige un nivel de disciplina comunitaria que roza casi el fanatismo? En cualquier caso, el estándar que plantea es sobrehumano.
No se trata de limar sus asperezas para que encajen en nuestras comodidades o sensibilidades modernas, ¿verdad? Sino de mirar de frente las tensiones que albergan. Eso es, ponerlas sobre la mesa sin miedo. El equilibrio entre una misericordia tan ilógica que es capaz de abandonar todo por buscar una sola oveja perdida y una justicia tan implacable que entrega al torturador a quien no muestra piedad, pues es un dilema que no se resuelve con respuestas fáciles. Y eso es lo que, en última instancia, invitamos a nuestra audiencia a explorar por sí misma. Que le den una vuelta. En el centro de la habitación, ¿cómo sostenemos en una sola mano la ternura infinita de ese niño que marca el estándar de grandeza y en la otra mano el peso frío y aplastante de la piedra de molino? Esa es la tensión irreductible del texto. Gracias por compartir este análisis tan profundo. Nos vemos en la próxima entrega de The Debate. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.